Estamos en la década de 1920 y casi todas las principales economías están en auge. Los locos años 20 fueron una década caracterizada por la opulencia, las oportunidades y la esperanza en el futuro. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1917, la economía mundial se vio impulsada y liderada por el crecimiento industrial estadounidense, que entonces representaba casi la mitad de la producción total mundial. Entre 1920 y 1929, la economía estadounidense creció un 42%, impulsada por la adopción generalizada de la producción en masa y la introducción de la electricidad. El Reino Unido y Francia reconstruyeron y mantuvieron sus poderosos imperios coloniales. E incluso Alemania comenzaba a experimentar un importante repunte económico. Sin embargo, en 1923, la euforia económica se detuvo en seco. Cundió el pánico. En un solo día se vendieron 16,5 millones de acciones, desesperadamente, a cualquier precio. La crisis bursátil de 1929 y la Gran Depresión que le siguió sacudieron la economía mundial. La producción industrial estadounidense se desplomó un 47% y el desempleo se disparó al 20%, diezmando el crecimiento de la década anterior. Todas las grandes economías experimentaron contracciones increíbles en su producción, sus ingresos y su mano de obra. Bueno, excepto una, en gran medida aislada de la economía, la banca y el comercio mundiales, y que además no se vio afectada por las crisis de demanda, la Unión Soviética fue el único país que no solo superó la Gran Depresión, sino que prosperó en lugar de contraerse, y la economía soviética continuó su espectacular auge económico e industrial, aumentando su producción industrial total entre 1929 y 1934 en un impresionante 50%. Todo ello mientras mantenía un desempleo prácticamente nulo. A la luz de una recesión económica tan importante, algunos economistas occidentales elogiaron el sistema comunista soviético, y algunos llegaron incluso a afirmar su superioridad sobre el capitalismo occidental. En solo 40 años, la Unión Soviética pasó de ser una monarquía agrícola, atrasada y empobrecida, a derrotar al fascismo, ser la primera en lanzar un satélite y un hombre al espacio y el mayor propietario único de armas de destrucción masiva de la historia. La Unión Soviética se catapultó al escenario mundial, convirtiéndose en una de las dos superpotencias restantes, con el mayor ejército y la segunda economía más grande. Sin embargo, tan rápido como surgió, la Unión Soviética se derrumbó como consecuencia de su economía en ruinas. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que la economía soviética, que en su día fue envidiada, estuviera ahora en ruinas y solo hubiera dejado una huella sangrienta en la historia de la humanidad? Esta es la historia de la economía soviética. Para comprender verdaderamente la economía soviética y el camino que siguió, primero debemos entender las fuerzas y condiciones fundamentales que la hicieron surgir en Rusia. Para ello, tenemos que remontarnos al siglo XIV, tras la caída del Imperio Romano. La forma dominante de gobierno en Europa era el feudalismo. El feudalismo era un sistema en el que un rey era el propietario personal de todas las tierras del país para mantener el control y la seguridad. El rey dividía las tierras y las distribuía entre una clase de señores. A cambio de las tierras, los señores proporcionaban ejército al rey cuando era necesario. Los señores aprovechaban sus propiedades, obligando a la vasta población campesina a pagar por vivir y trabajar en las tierras, mediante el pago de pesados impuestos y la realización de extensas labores no remuneradas. Esto se denominaba servidumbre,
y los campesinos, conocidos como siervos, estaban atados a la tierra, lo que significaba que no podían marcharse sin el consentimiento del señor. Este sistema estaba diseñado para explotar a la amplia clase baja y hacer que la pequeña cantidad de riqueza producida se filtrara hacia las élites. Un sistema que funciona de esta manera se conoce como sistema económico extractivo y se mantiene gracias a un sistema político extractivo. El sistema político en este caso era sencillo. Las únicas personas con poder para cambiar las cosas en el país eran un pequeño grupo de señores y reyes. Por lo tanto, era casi imposible que la situación de los campesinos mejorara, ya que las élites tenían un interés particular en que las cosas siguieran igual, y así fue durante mucho tiempo. Sin embargo, en el año 1346, en la ciudad portuaria de Tana, donde el río Don se une con el Mar Negro, en la actual Rusia, apareció el primer caso conocido en Europa de peste bubónica o muerte negra. Tras propagarse desde China a través de la ruta de la seda, la peste se extendió rápidamente por toda Europa, matando a casi el 50% de la población por donde pasaba. La pérdida extrema de vidas entre la población campesina sacudió los cimientos del sistema feudal, provocando una nueva escasez masiva de mano de obra. De repente, el valor del trabajo campesino se disparó y con él, el poder de negociación. Ante la escasez de trabajadores, los señores desesperados de toda Europa comenzaron a intentar robarse los campesinos unos a otros, prometiéndoles que no les exigirían trabajos excesivos o que les reducirían los impuestos. Esto dio lugar, en última instancia, a la abolición casi total y en algunos lugares total del trabajo no remunerado, lo que mejoró considerablemente las condiciones de vida de los campesinos, su riqueza y, en última instancia, su poder para exigir nuevos cambios. En 1351, el gobierno inglés, en un intento por mantener el poder y la riqueza de las élites, promulgó una ley que castigaba con penas de prisión a los campesinos que se marcharan de las tierras de su señor. Esto tendría el efecto de fijar los salarios y los requisitos de trabajo no remunerado a los niveles anteriores a la peste, ya que no estaban dispuestos a ver desaparecer sus nuevas libertades. Esto culminó en la rebelión campesina de 1381 en Inglaterra, en la que los rebeldes tomaron Londres. Finalmente, la rebelión fue sofocada por el rey. Sin embargo, nunca hubo otro intento de hacer cumplir la ley. Esto ocurrió en toda Europa occidental, creando efectivamente un nuevo mercado laboral más inclusivo. Al contrario que un sistema económico extractivo, uno inclusivo no depende de los deseos de la clase alta, sino del equilibrio de los mercados. Por lo tanto, los salarios no pueden reducirse artificialmente, sino que los trabajadores cobran en función de su valor para el empleador, mientras que en el caso de los campesinos de Europa occidental tras la peste, el sistema no era en absoluto inclusivo. Sin embargo, era mucho menos extractivo que antes. Esta pequeña ganancia en riqueza provocó una pequeña ganancia en poder para actuar y organizarse en el futuro. Con el tiempo, esto se fue acumulando hasta que llegó el momento oportuno. Entonces, una amplia coalición de trabajadores, soldados, empresarios, etc., pudo levantarse para plantear sus reivindicaciones o incluso rehacer el sistema para que fuera más inclusivo. Cuando una coalición es lo suficientemente amplia, lo consigue. Ningún grupo por sí solo es capaz de hacerse con el poder para consolidarse como la nueva élite y convertirse en tan tiránica como la anterior. Con el tiempo, esto condujo a la garantía de los derechos de propiedad, un elemento fundamental para la revolución industrial que impulsó las economías nacionales y el nivel de vida de todos los que vivían en ellas. Esta fue la historia del desarrollo económico en Europa occidental.
Sin embargo, contrastaba drásticamente con Europa Oriental. A diferencia de sus homólogos occidentales, los campesinos del este estaban más dispersos, vivían en aldeas más pequeñas y estaban menos organizados, mientras que sus señores controlaban extensiones de tierra más grandes y poderosas. En respuesta a la escasez de mano de obra causada por la peste bubónica, los señores feudales del este se hicieron con más tierras y aumentaron sus propiedades, al tiempo que reprimían aún más duramente a la población campesina. Dado que los campesinos del este eran menos poderosos, sus rebeliones o bien no se produjeron o fracasaron estrepitosamente. No veían que se les concedieran nuevas libertades, sino que se les quitaban aún más. Esta situación se agravó aún más en el siglo XVI, cuando la demanda occidental de productos agrícolas como el ganado y el trigo producidos en el este creció rápidamente. Con el aumento de la demanda, los señores, en beneficio propio, trataron de controlar aún más a los campesinos, exigiéndoles más trabajo no remunerado e imponiendo aún más impuestos. La brecha en riqueza, poder y libertades entre los campesinos del oeste y del este se hizo cada vez mayor. Esta división fundamental en Europa se agravó a lo largo de los siglos, mientras que en el oeste las clases bajas lograron finalmente derrocar las monarquías absolutas y sustituirlas por otras mucho más inclusivas, constitucionales o incluso republicanas. El reino oriental permaneció casi exactamente igual o incluso se volvió más extractivo, primero en las Islas Británicas, luego en los Estados Unidos y más tarde en la Europa continental occidental. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII. Impulsados por sistemas legales justos y derechos de propiedad intelectual, las personas pueden ahora beneficiarse del descubrimiento de nuevos inventos y procesos sin temor a que alguien les robe sus ideas. Esto provocó una explosión de nuevas patentes, inventos y sistemas, lo que aumentó drásticamente la productividad y la eficiencia de las industrias y las economías. Por primera vez en la historia, se produjo un crecimiento económico sostenido y el nivel de vida de todos aumentó exponencialmente. A principios del siglo XX, se establecieron poderosas bases industriales en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, la revolución industrial se enfrentó a una firme oposición en los países orientales que aún mantenían monarquías absolutas y sistemas extractivos como el del Imperio Ruso. En el año 1850, Rusia ocupaba una séptima parte de la superficie terrestre, extendiéndose desde Alemania hasta Canadá. Sin embargo, su economía total era relativamente pequeña y sus ciudadanos seguían siendo pobres. Esto no era sin razón. Rusia seguía basándose en el sistema feudal del siglo XIV, lo que significaba que el rey, conocido como zar, tenía un control casi total sobre su población, y la pequeña clase noble explotaba a los pobres al estar a cargo de las antiguas industrias tradicionales. El rey y las élites temían la destrucción creativa que traía consigo la industrialización. La destrucción creativa se refiere al proceso por el cual los nuevos inventos o sistemas derriban las industrias antiguas y las sustituyen por otras más eficientes y productivas, quitando así la riqueza y los recursos a la clase élite establecida, al tiempo que se construye una clase media más poderosa capaz de desafiar el sistema actual. Por lo tanto, para mantener el control, el zar detuvo activamente la industrialización, frenando de manera efectiva el crecimiento económico durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Como resultado, el Imperio ruso era un estado extremadamente atrasado y empobrecido, con muy pocas libertades para la población. La servidumbre fue finalmente abolida en el Imperio ruso en 1861.
Sin embargo, fue sustituida por un sistema que mantenía muchas de las mismas opresiones, con escasa mejora de la calidad de vida. En ese momento, Rusia estaba lamentablemente por detrás de los demás en términos de industria pesada y militar. Antes de 1853, todo el Imperio ruso solo contaba con una única línea de ferrocarril. Esto solo cambió cuando la decisiva derrota en la Guerra de Crimea demostró que la falta de ferrocarriles suponía una importante amenaza para la seguridad frente a sus vecinos, mucho más industrializados. En 1914, la sociedad rusa, indignada por siglos de opresión bajo una monarquía tiránica, se había rebelado repetidamente, sin éxito, en un intento por conseguir las libertades de las que disfrutaban en Occidente. A esto se sumaba un zar particularmente incompetente, Nicolás II, y una vergonzosa derrota frente a los japoneses en 1905, lo que sembró las semillas de la revolución y desestabilizó todo el sistema. Entonces, el 1 de agosto de 1914, Alemania, debido a sus obligaciones de defender a Austria-Hungría tras su invasión de Serbia, declaró la guerra a Rusia. En 1917, Rusia estaba perdiendo estrepitosamente contra los alemanes. Su pueblo se moría de hambre, su economía se había derrumbado y su gobernante, Nicolás II, había tomado algunas decisiones políticas bastante desastrosas, como nombrarse comandante del ejército y dejar a su esposa alemana al frente del país. Estallaron protestas en Petrogrado, los soldados se amotinaron y Vladimir Lenin, el líder exiliado del Partido Comunista Bolchevique, fue introducido clandestinamente en el país por los alemanes, que esperaban que provocara más conflictos internos, lo cual hizo. Bajo una enorme presión, Nicolás II abdicó del trono que había pertenecido a su familia durante más de 300 años. El país se dividió rápidamente entre el gobierno provisional, en manos de los revolucionarios menos radicales, y los bolcheviques comunistas, mucho más organizados y radicales. Finalmente, el país se sumió en una sangrienta y agotadora guerra civil que duró 3 años. Al final, Rusia quedó en ruinas y los comunistas, bajo el mando de Lenin, tomaron y consolidaron el control del país, creando oficialmente la Unión Soviética poco después. La ideología de los comunistas se basaba en las ideas del filósofo alemán Karl Marx. Este creía que una lucha constante entre el capitalismo y los trabajadores acabaría provocando una revolución en la que la clase obrera se haría con los medios de producción y construiría una sociedad sin clases en la que se aboliría la propiedad privada y todos trabajarían por el bien común. La Revolución Rusa, que en un principio se basaba en estas ideas, tenía como objetivo sustituir el antiguo gobierno zarista por uno socialista más igualitario. Sin embargo, el partido que tomó el control, los bolcheviques, no era una amplia coalición de la clase obrera y baja como las revoluciones occidentales, sino un pequeño grupo de marxistas muy radicalizados y organizados. Por lo tanto, no existía ningún mecanismo interno que les impidiera convertirse ellos mismos en tiranos, como había ocurrido en Occidente. Lo primero que hicieron los bolcheviques fue convertirse en una nueva clase de élite política, muy similar a la que habían destruido en la revolución. Prohibieron que cualquiera que no estuviera de acuerdo con ellos se uniera al partido y trataron de instaurar su utopía socialista por la fuerza. En 1918, durante la Guerra Civil, se puso en marcha la primera muestra real de la economía comunista, llamada Comunismo de Guerra. Todas las industrias fueron nacionalizadas y todos los procesos económicos quedaron controlados por el Estado. Debido al estado desesperado de la economía, el ejército rojo bolchevique no pudo conseguir las armas y los alimentos necesarios para ganar la guerra. Se confiscaron los alimentos y los cereales a los campesinos rurales
y toda la industria se destinó a la fabricación de material militar. En 1921 se instauró la nueva política económica, ya que el comunismo de guerra había reducido drásticamente la producción agrícola y la opinión pública campesina. La NEP, de 1921 a 1928, volvió a privatizar la agricultura y las pequeñas empresas para estabilizar el suministro de alimentos. La economía comenzó a recuperarse, pero principalmente como resultado de la reconstrucción. Tras el colapso total en 1924, Lenin murió de un derrame cerebral y poco después Stalin tomó el control como jefe del Partido Comunista en 1928 y se puso en marcha el primero de los planes quinquenales, que nacionalizó de nuevo toda la producción. En ese momento, toda la economía soviética estaba totalmente controlada desde arriba, lo que significaba que cada entrada y cada salida de cada fábrica, cada granja, cada empresa, cada tienda, cada precio, todos los aspectos de la economía soviética estaban dictados por el gobierno. Stalin y los funcionarios más cercanos al Politburó decidían la dirección general de la economía. A continuación, a través de una serie de organismos gubernamentales, se elaboraba un plan extremadamente complejo y detallado. Tras una serie de negociaciones menores con los gerentes de las granjas y fábricas individuales, el plan quinquenal se convirtió en ley. La primera gran iniciativa de Stalin fue hacer crecer radicalmente la industria pesada, que incluía la fabricación de acero y material militar, en un intento desesperado por alcanzar económicamente a las demás potencias europeas. Stalin temía profundamente que se produjera otra guerra, y en ese caso, sin un desarrollo industrial, la Unión Soviética no tendría ninguna posibilidad. En un discurso sorprendentemente preciso y escalofriante, pronunciado por Stalin en la primera conferencia de trabajadores en 1931, afirmó: «Estamos 50 o 100 años por detrás de los países avanzados. Debemos recuperar esta diferencia en 10 años. O lo hacemos o nos aplastarán». Exactamente 10 años después, los alemanes lanzaron la mayor invasión terrestre de la historia contra la Unión Soviética. La forma en que se iba a llevar a cabo este plan de industrialización rápida consistía en gravar drásticamente la agricultura y enviar grandes cantidades de alimentos, mano de obra y suministros a las fábricas de las ciudades. En 1928, aproximadamente el 85% de la población soviética era campesina rural, cuya forma tradicional y atrasada de hacer las cosas hacía que la producción agrícola fuera muy poco productiva. La tributación de estas pequeñas comunidades rurales dispersas era también notoriamente ineficaz. La forma en que Stalin abordó estos problemas fue obligar a todos los campesinos a integrarse en granjas estatales o comunales, que agrupaban a cientos o miles de personas para trabajar para el Estado. Este proceso se conoció como colectivización y provocó la muerte de aproximadamente 12 millones de personas. Casi todos los alimentos producidos se enviaban a las ciudades para contribuir al objetivo principal de industrializar las industrias pesadas. La recaudación de impuestos y la redistribución de los alimentos se hicieron más fáciles. Sin embargo, la ineficiencia se vio agravada por la falta de incentivos, ya que la producción de los agricultores no influía en su salario. El sector agrícola siguió siendo una seria espina clavada en la economía soviética durante el resto de su historia y pone de relieve el primer gran problema del sistema económico soviético: el de los incentivos. En una sociedad capitalista, tienes total libertad para cambiar de trabajo y trabajar en cualquier otro lugar que te contrate. Si trabajas mejor, más duro o más horas, aportas beneficios adicionales a tu empleador. Como no quiere arriesgarse a perderte,
te recompensará con un aumento de sueldo o con beneficios adicionales. Por lo tanto, existe un incentivo inherente para trabajar más o mejor. En la Unión Soviética comunista había pocos o ningún incentivo para hacerlo, ya que el salario estaba casi siempre fijado en una tarifa específica. Incluso cuando el gobierno intentó introducir más incentivos, el dinero extra que recibían los trabajadores era de poca utilidad, dado que la economía soviética estaba dictada desde arriba para mantener contenta a la población. Los precios eran fijos y se mantenían bajos. Por lo tanto, la producción y los precios no estaban correlacionados entre sí como lo están en las sociedades capitalistas. Eso significaba que la necesidad de bienes a los precios fijados era mucho mayor que la producción real de esos artículos. Esto significaba que los artículos casi siempre estaban agotados y cuando no lo estaban, se vendían rápidamente. Esto, junto con el hecho de que se daba más importancia a la industria pesada que a la fabricación de bienes de consumo, hacía que fuera imposible aprovechar el dinero extra que se ganaba por hacer mejor el trabajo. Por lo tanto, los incentivos en la Unión Soviética no funcionaban bien y la productividad por persona se resentía. A pesar de ello, la economía siguió avanzando a toda máquina. Entre el primer plan quinquenal de Stalin en 1928 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la economía soviética creció un 5,8% anual, casi duplicando su tamaño en una época en la que las economías occidentales se estancaban. Esto se logró forzando la reasignación de personas de las industrias menos productivas a las más productivas, al utilizar la enorme población campesina que trabajaba en granjas rurales altamente ineficientes y trasladarla a la industria pesada y la construcción, que eran muy productivas, se lograron enormes ganancias en la actividad económica, aunque los propios trabajadores no fueran muy productivos. El aumento de la producción se podía lograr simplemente aumentando drásticamente los insumos. ¿Cómo se fabrica más acero? Simplemente se construyen más fábricas de acero y se les da más hierro y más trabajadores. La economía soviética creció rápidamente. Sin embargo, la calidad de ese crecimiento era muy pobre. Esto se demuestra precisamente con las acciones de los directores de las empresas, que eran los que realmente gestionaban las granjas y fábricas individuales. Cuando se elaboraba un plan quinquenal, el último paso consistía en negociar entre los jefes de la industria y los directores de las empresas la cantidad de insumos necesarios para alcanzar la producción prevista. Dado que la única preocupación de los directores de las empresas era alcanzar la producción prevista, no les importaba la rentabilidad y, por lo tanto, siempre pedían tantos insumos como podían conseguir. Una de las formas en que los planificadores soviéticos intentaban aumentar la productividad era exigir más producción este año que el anterior, con la misma cantidad de insumos. La forma en que incentivaban a los gerentes para que lo hicieran era pagándoles en función del cumplimiento del objetivo de producción y concediéndoles una bonificación por superarlo. Sin embargo, los gerentes eran inteligentes y casi siempre la producción real era ligeramente superior al objetivo o muy inferior. Esto se debía a una razón importante. Aunque los gerentes recibían una bonificación por producir más, también les preocupaba el salario del año siguiente. Si producían muy por encima del objetivo de este año, los planificadores simplemente convertirían esa producción en el objetivo del año siguiente, lo que dificultaría mucho más la posibilidad de obtener el salario del año siguiente. Así que, si el objetivo era alcanzable, el gerente dejaba de producir cuando lo alcanzaba, o si era inalcanzable, no había razón para trabajar por nada, por lo que producían lo menos posible con la esperanza de que el objetivo del año siguiente se redujera. Los insumos de una fábrica
también incluían el número total de empleados. Las cadenas de suministro también eran notoriamente poco fiables y esporádicas. Esto significaba que durante gran parte del tiempo había demasiados trabajadores con poco o nada que hacer. Sin embargo, cuando llegaban los suministros, se necesitaba el exceso de mano de obra para cumplir las cuotas. Por lo tanto, los directores de las empresas pedían tantos empleados como fuera posible sin querer despedir a ningún trabajador, y aunque lo hicieran, a menudo era difícil hacerlo, ya que los puestos de trabajo estaban garantizados legalmente en la economía soviética. Esto significaba que la fábrica media de la Unión Soviética tenía hasta el doble de trabajadores que una fábrica similar en Estados Unidos. Así, aunque el desempleo era prácticamente nulo, lo que es mejor que en cualquier sociedad capitalista de entonces y de ahora, esto se debía a la legislación y a la ineficiencia, y no a un sistema más productivo. Para empeorar aún más la productividad, cuando se proporcionaba nuevo equipo que acabaría aumentando la productividad de la fábrica, a menudo acababa sin utilizarse. Esto se debía, una vez más, a la falta de incentivos por parte de los directivos de las empresas para aumentar la productividad. El director de la empresa no se beneficiaba de este aumento de la productividad y se arriesgaba personalmente a no alcanzar los objetivos de producción de ese año, ya que se necesitaba tiempo para formar a los trabajadores e integrar los nuevos equipos en la línea de fabricación. Por lo tanto, las ganancias de productividad eran lentas y se veían frenadas. La mayoría de estos problemas de incentivos se derivaban de otra cuestión clave: la información limitada. A la hora de planificar en su totalidad la economía de una nación industrializada, lo que se necesita para que todo funcione con la misma eficiencia que una economía de mercado es información completa y total, algo de lo que carecían los planificadores soviéticos. Las industrias improductivas y derrochadoras persistieron, ya que los planificadores no pudieron utilizar los incentivos para aumentar la eficiencia. El último y posiblemente más importante fracaso de la economía soviética fue la falta de innovación en el mundo capitalista. Desde que se establecieron y mantuvieron los derechos de propiedad, existía un enorme incentivo para crear nuevos inventos o procesos de fabricación más productivos, ya que se podía patentar la idea y ganar mucho dinero. En la Unión Soviética, con salarios fijos, una gama limitada de artículos que comprar y el temor de que, de una forma u otra, esto volviera para perjudicarle, son como incentivos generales para que los soviéticos innoven. La innovación es lo que impulsa el crecimiento en las economías desarrolladas, por lo que, sin innovación orgánica, la Unión Soviética intentó importar innovación comprando maquinaria avanzada para utilizarla y copiarla. Esto incluyó la compra de una fábrica completa cuando los soviéticos contrataron a Fiat para construir una fábrica de coches de alta tecnología para el pueblo. Sin embargo, esto les costó mucho y a los soviéticos no les gustaba depender de Occidente para nada, especialmente. La innovación, unida a un sector agrícola ineficiente, provocó la necesidad de importar alimentos a gran escala, y los costes se acumularon rápidamente. Afortunadamente, la Unión Soviética contaba con inmensos recursos naturales, concretamente petróleo. Así, cuando los precios del petróleo se dispararon en la década de 1970, pudieron compensar gran parte de estos costes de importación simplemente exportando petróleo. Sin embargo, cuando las reservas de petróleo en el oeste de Rusia comenzaron a agotarse y los precios volvieron a la normalidad, los costes de importación volvieron a aumentar y la economía se estancó. Fue también en este momento cuando la Unión Soviética ya no pudo seguir aumentando drásticamente los insumos,
ya que la mayor parte de la población había pasado de las industrias poco productivas a las altamente productivas, que en última instancia eran la principal fuente de crecimiento económico de la Unión Soviética. A finales de la década de 1970, el crecimiento se ralentizó hasta situarse solo un 2% por debajo del de los países occidentales desarrollados. Las únicas ganancias significativas procedían de la asignación de enormes cantidades de capital al ejército. Sin embargo, esto no fue suficiente y la brecha entre la economía soviética y la de la OTAN comenzó a crecer una vez más. El crecimiento que mantenía a los ciudadanos contentos con su escasa libertad comenzó a disminuir, y el sistema político enormemente sobrecargado de la Unión Soviética la llevó por un camino irreversible hacia el estancamiento económico y finalmente al colapso. Sin embargo, las semillas del colapso económico soviético se habían plantado incluso antes de que existiera la nación. A diferencia de las revoluciones en Europa Occidental y Estados Unidos y su lento avance hacia mayores derechos y libertades, los bolcheviques que tomaron el control no eran una coalición amplia, por lo que se convirtieron en una izquierda tiránica con un poder sin control. No formaron nuevos sistemas inclusivos, sino que crearon otros extractivos con ellos mismos en la cima. En la década de 1960, cuando la capacidad de aumentar drásticamente los insumos para el crecimiento había cesado y era hora de que el gobierno y la economía cambiaran para permitir la innovación y el aumento de la productividad, el cambio nunca se produjo, porque los responsables nunca lo permitieron. Al igual que las élites del Imperio ruso se resistieron a la destrucción creativa de la industrialización, también lo hicieron las élites del Partido Comunista, que se resistieron a renunciar a cualquier poder político o económico que hubiera permitido estos cambios positivos. Esto se debía a que sabían que hacerlo reduciría su poder personal, su riqueza e incluso, potencialmente, sus vidas. Cuando Mikhail Gorbachov instauró reformas democráticas reales, ya era demasiado tarde. El sistema ya se estaba desmoronando debido a la inestabilidad económica y al ceder parte del poder político, el sistema se derrumbó y la Unión Soviética dejó de existir. La historia de la Unión Soviética fue, en última instancia, una historia sobre su economía. El crecimiento rápido y sin precedentes que sorprendió al mundo era, en última instancia, insostenible y estaba plagado de ineficiencias. Pero, en última instancia, la historia del sistema económico soviético es una advertencia contra los peligros de los gobiernos tiránicos que solo se preocupan por su propia supervivencia. El increíble crecimiento de la Unión Soviética en sus inicios no tenía como objetivo mejorar el nivel de vida de su pueblo, sino proteger a quienes estaban en el poder. Por lo tanto, el colapso de la Unión Soviética estaba decidido incluso antes de que se convirtiera en un país oficial.